8:37 de la mañana. Mire, de lo que voy a hablar a continuación, no, créanme, no es un libro más sobre el Holocausto, sus víctimas o los sobrevivientes. Este libro recoge el interés de una mujer, de una hija, por armar un rompecabezas. Tomó la decisión de buscar la historia, la verdad de su familia y armar de nuevo un rompecabezas que puede que haya tenido incluso alguna pieza extra de lo que ella probablemente haya imaginado al comienzo, que hubo que encajar incluso esa pieza extra para entender y para entenderse incluso. Hay una crítica, un comentario de Deborah Kopachan, autora de The Red Book, sobre este libro del que vamos a hablar, que a mí me encanta y que habría que suscribir plenamente. Y dice Deborah Kopachan: he leído innumerables memorias, he leído cientos de libros sobre el Holocausto y muchas historias de misterios y detectives, pero jamás en mi vida como lectora había dado con algo parecido a esta obra de arte, mágica, brillante, apasionante. Es un periplo de una elegancia, dolor y amor sin precedentes. Su autora nació y creció en Venezuela. Se graduó en la Universidad Tufts en Historia y Literatura Francesa, obtuvo un máster en Literatura Española y Latinoamericana por la Universidad de Nueva York. Allí impartió clases antes de mudarse a Reino Unido. Obtuvo el diploma de posgrado en Psicología de la Religión por la Universidad de Londres. También trabajó como corresponsal extranjera para The Daily Journal en Venezuela. Publicó algunos artículos en The European. Actualmente reside en Londres con su familia. Cuando el tiempo se detuvo es su primer libro y el título es Cuando el tiempo se detuvo, Memorias de la guerra de mi padre y lo que queda. Me refiero a Ariana Neumann. Ariana, muy buen día, ¿cómo está? Buenos días, Román. Es un gran placer estar contigo y estaba justamente oyendo los anuncios antes y me provocó un papelón. que- Y qué rico comenzar por allí, porque además no es que es una pincelada, el libro está plagado de referencias a esa Caracas en la que creció, ¿no? Exacto, que era una Caracas mágica llena de la Caracas bueno, que yo me imagino que tú conociste también, de los 70 y 80, una Caracas llena de promesa, bueno, de la alegría de los venezolanos, de un sitio lleno de potencial, ¿no? Y en ese entonces pues había menos disparidad, había menos crimen y era pues la verdad un sitio mágico donde ser niño, ¿no? Sí, hay de hecho un párrafo en el prólogo que habla, que detalla, que describe esa Caracas de la década entre 1970 y 1980 y que hoy parece ante esta realidad un sueño, ¿no? Y lo que se describe es eso, lo que era, eso era un país normal, un país que apuntaba al progreso y al desarrollo, el de entonces. Ariana, si pregunto quién es Ariana Neumann, más allá de lo que acabo de leer como biografía, ¿quién es la Ariana que es la autora de este libro, la que se dedicó a la búsqueda? ¿Quién es? Mira, esa Ariana es una niñita que creció en Los Chorros, que es una niña normal venezolana que creció en Los Chorros, jugando con sus perros y entre los árboles y queriendo descubrir un misterio, ¿no? Queriendo descubrir el misterio de mi padre, pero en general muy curiosa y queriendo ser detective desde pequeña, desde pequeña. Lo que nunca me imaginé cuando tenía 8 y 9 años, cuando crecimos en esa Caracas mágica, era que el misterio que iba a resolver era el misterio de los silencios de mi padre, el misterio de esa familia de donde provenía mi padre, una familia checa de 34 personas, de la cual nunca me hablaron. Eh, y esa es la persona que, bueno, que está en el libro, esa es la persona em, que escribe ese libro, ¿no? Por supuesto, obviamente ya no tengo 8 o 9 años, pero me siento como si los tuviera, la verdad. Y yo creo que detrás de eso está el afán de descubrir, o sea, el afán de descubrir quién era mi padre. Yo creo que lo tenemos todos y nos convertimos todos en niños cuando estamos enfrente de nuestros padres, ¿no? Claro. Ahora, Ariana, conocía a Hans Neumann y lo conocía bien. Y de pronto, este Hans Neumann mantiene su rostro afectado por el boxeo, habría que decir, pero de pronto aparece otro nombre, aparece Jan Sebasta. Y resulta que me imagino que en la cabeza de aquella niña, como bien se describe en el libro, resulta que papá pasa de la nada
a ser un mentiroso, y de ese papá mentiroso luego parece que se transforma en la justificación de tanto silencio, de tanta duda, de tanto cabo no atado del pasado, ¿cierto? Correctamente, o sea, no sé si era un papá mentiroso, pero era definitivamente un papá que no te contaba todo, ¿no? Y era un papá, yo cuando encuentro este documento de identidad de Berlín de 1943, que tiene una foto de mi padre, una estampita de Hitler, dice Berlín, lo cual no cuadraba con la historia, que era que mi papá había venido de la Checoslovaquia de 1949, o sea que Berlín no entraba en ninguna parte, y luego en vez de su nombre, en vez de decir Hans Neumann, decía Jan Sebesta. Hasta la fecha de nacimiento estaba un poquito incorrecta. Mi papá había nacido en el 21, el 9 de febrero, esto decía el 3 de marzo, el 11 de marzo. Y claro, para mí esto es, bueno, es un indicio, es una prueba de que mi papá es un impostor, de que efectivamente este señor, ya muy mayor cuando me tiene, que no contaba todo, pues bueno, obviamente no contaba todo porque había mucho más allí, ¿no? Hay algo en esa última respuesta que quiero retomar un poco más adelante y es el papá cincuentón, más o menos en los años 50, 60, que por estos días es muy normal, pero por aquella sería muy atípico. Pero quiero insistir en los elementos, en los hechos, en esas piezas del ajedrez del que yo hablaba. Podemos hablar de la caja, podemos hablar de la fotografía, podemos hablar del reloj, pero me llama mucho la atención el nombre de su padre en la pared de una sinagoga, con una interrogación donde debería estar supuestamente una fecha de defunción. Ahora, en esa pared entiendo que había más de 77,000 nombres de personas. No tenía hasta ese momento conexión aparente con el lugar, no buscaba un nombre, pero lo encontró y era el nombre de su padre. ¿Cómo fue ese momento? ¿A qué lo atribuye? Mira, yo creo que la vida está llena de coincidencias, ¿no? Es una persona muy, me gustaría pensar que es una persona muy lógica, muy racional, pero hay una cantidad de cosas que no se pueden explicar en la vida, ¿no? Y yo creo que tal vez esa es parte de mi crecer en Venezuela que te hace sentir que hay magia, ¿no? Y que hay mucho más de lo que podemos explicar con razón y lógica. El hecho es que yo entro en esta sinagoga en 1997, es una sinagoga en Praga que acaban de reconstruir en ese entonces. Y voy porque hay una guía que se llama Lonely Planet, que leíamos todos en ese entonces, y que te decía qué sitios visitar. Y voy con una amiga mía que se llama Lisa, que era judía, estábamos las dos solteras, decidimos viajar a Praga. Entro y mira, bajo 3 escalones y miro a la derecha y veo los nombres. Y pienso, bueno, mira qué gracioso, hay un Neumann en esa pared. Y veo el nombre de mi abuelo, Otto, y veo el nombre de mi abuela, Ela, pero yo no sabía más nada de ellos, no sabía ni cuándo habían nacido, no sabía que habían sido víctimas del Shoah. Eh, y luego, de repente, miro justo debajo de eso, dice Hanus Stanislav Neumann, y ese era el nombre completo de mi papá, y era bastante poco usual. Y luego, claro, tiene la fecha de nacimiento, 9/2/21, y todos los otros nombres tenían fecha de muerte. Yo, por supuesto, no sabía cuándo habían muerto mis abuelos. Y la de mi padre tiene un signo de interrogación. Entonces, ya de por sí, primero mi padre nunca se presentó como una víctima de nada. Y esto era un muro de 77,000 víctimas. Entonces, que mi padre estuviera allí era absolutamente insólito. Que estuviera allí, además, cuando estaba muy vivo en Venezuela, era también muy insólito. Y que además fuera la única persona en esa pared con un signo de interrogación fue muy impresionante. Yo creo que si no o sea, yo siempre quise resolver el misterio de mi padre, pero creo que en ese momento pensé, esto es el destino que me está diciendo, tenemos que averiguar por qué hay un signo de interrogación allí. Pero aquel anhelo de niña de convertirse en detective o en espía de alguna forma comienza a concretarse y a tomar forma, cuerpo con esto y comenzar un viaje por Europa, pero sobre todo un viaje a lo interno de la familia, pero a lo interno suyo, Ariana, ¿no? Mira, a lo interno mío, y eso no se me hizo obvio al principio, porque el viaje fue un viaje al pasado, fue un viaje donde reconecté un poco con el presente, con primos que no sabía que tenía, con una cantidad de familiares en Francia, en la República Checa, en Israel, un poco regados por todas partes del mundo, ¿no? Con quien reconecté. Y fue leer, reencontrarme con mis abuelos, a quien no solo nunca conocí, sino que nunca me contaron nada de ellos,
pero a medida que fue haciendo preguntas comenzaron a aparecer cajas y documentos. Entonces para mí siempre fue un viaje un poco, un viaje externo, un viaje al pasado, un viaje a las palabras y los documentos y las cartas de estas otras personas. Y claro, poco a poco leer esas cartas, conocer a toda esta gente que eran familia o amigos de mi familia, pues, por supuesto, te cambian, ¿no? Y esa parte como que no la absorbí inicialmente. Para mí era simplemente un poco un cuento, como los cuentos de los siete secretos y los cinco misterios que leía de chiquita, donde había un misterio que resolver. Y así lo enfoqué. Y creo que de cierta forma eso me ayudó a llevar los momentos difíciles, ¿no? Porque había una cierta separación entre el hecho de que estaba haciendo una búsqueda muy, muy, muy personal, pero la estaba enfocando como si fuera un misterio que resolver, ¿no? Estamos conversando con Ariana Neumann, autora de Cuando el tiempo se detuvo, Memorias de la guerra de mi padre y lo que queda. Ariana, quienes son sobrevivientes del Holocausto, parece que tienen dos opciones, y lo digo en buena medida por mis abuelos paternos, polacos, no judíos, pero ellos, sin estar en un campo de concentración, sí estaban confinados en una especie de gueto frente al campo de concentración de Dachau. Eso era un gueto como para polacos no judíos. Y en mis abuelos se entienden una de esas dos tendencias, parece que posibles. Una, la de mi abuela, que sí habló poco, pero hablaba de lo ocurrido, y el tabú que representó aquello para mi abuelo, que pasó esa página de su vida y la selló. No sé cuánto haya de uno y otro en la historia familiar, pero de seguro habrá sido para usted una gran lección de vida al descubrir tanta verdad y reconciliarse con aquel pasado doloroso, pero al fin y al cabo parte de la historia. Mira, mi papá nunca, simplemente nunca, mi papá era un poco como tu abuelo, que pasó la página. Él llegó a Venezuela, se reinventó y era un tipo que estaba metido en absolutamente todo. Estaba metido en la reformación del INSE, en el Museo de Bellas Artes, había comenzado revistas, estaba metido en periódicos, tenía una empresa que se llamaba Corimón. Todo eso te lo cuento no porque fuera importante a el hombre que era o sea, que yo veía como mi papá, sino porque es que estaba tan ocupado que nunca me pareció raro que simplemente no hablara del pasado, porque su presente y su futuro eran tan interesantes que la verdad es que era muy lógico que para qué me iba a hablar de ese pasado. Pero Claro. ahora lo veo como una manera de sobrevivir, ¿no? Yo creo que cuando la gente es- simplemente ve tanta crueldad, tanto horror y vive tanto trauma, tienen dos opciones: o lo procesan y hacen análisis psicológicos y todo ese tipo de cosas que yo creo que en ese entonces no se hacían tanto como hoy en día, o simplemente pasan la página o tratan de pasar la página, que fue lo que hizo mi padre. Mi padre, yo creo como un padre muy complicado, pero muy alegre, metido en su vida, con ningún trauma aparente, apartando que de repente yo de niña me recuerdo perfectamente que él tenía pesadillas y se despertaba toda la casa de nosotros en Los Chorros, porque estaba dando, pero alaridos en checo. Y mamá lo calmaba diciendo, tranquilo, estás en Caracas, estás con nosotras. Exactamente, exactamente. Entonces, obviamente había una cantidad de traumas que le quedan, a pesar de que él trata, pues, él trata de superarlos, ¿no? O trata de ignorarlos, tal vez, y de reinventarse y convertirse, y reconvertirse un poco en bueno, en este hombre industrial muy exitoso, muy puntual, muy adicto al trabajo, muy metido de cabeza en temas sociales, pero en temas, en temas también, en temas de industria, en temas de arte, pero siempre muy metido de cabeza en su vida, ¿no? Él estaba allí pensando en el pasado, ni sintiéndose como una persona, como una víctima, jamás, ¿no? Ariana habla de su padre, de Hans Neumann, habría que decir, ya lo ha asomado, fue presidente del Museo de Bellas Artes, empresario conocido y reconocido, entre otras cosas, fundador de Pinturas Montanas, es decir, Corimón. Vivió 80 años entre 1921 y el año 2001. Ese padre cincuentón cuando no era tan normal como es el caso el día de hoy, pero es un hombre que en su momento, y en eso no contado en la infancia de Ariana,
se llegó a esconder de los nazis en el propio centro de la maldad nazi. Estamos hablando de Berlín, la capital de Alemania. Una decisión arriesgada, una decisión límite que involucró, bueno, documentos falsos, permanente supervivencia, familiares asesinados y despedidas. Y allí me detengo, porque el holocausto, Ariana, tiene muchos sinónimos. Y uno de ellos es eso, es despedida, es separación, es ruptura, es desarraigo, es desgarro. ¿Qué otro sinónimo se le ocurre para el holocausto? Y quiero incorporar algo más que lo he mencionado muchísimas veces. Cuando visité Auschwitz hace algunos años, conversé con el director, entrevisté al director de Auschwitz, Birkenau, conocido hoy como museo, y mi última pregunta en aquella conversación es, ¿cómo puede definir Auschwitz en una sola palabra? Yo no puedo, Román. Yo dije, bueno, en unas pocas palabras, ¿cuáles serían? Me dice, es que no se puede, porque las palabras fueron inventadas por el hombre para describir hechos normales, y lo que ocurrió en Auschwitz no es normal. A ver. Ya, estoy totalmente de acuerdo. Para mí, el holocausto y cualquier genocidio implica la oscuridad más profunda de la humanidad, ¿no? Y eso, la verdad es que al principio cuando me di cuenta que de eso iba a ser mi investigación, me llenó de un miedo terrible, ¿no? Porque era un poco ver esa oscuridad tan terrible, esa sombra, esa desesperación, todo lo que hay de malo en el ser humano, magnificado en 6 millones, bueno, no en 6 millones, en 11 millones de asesinatos, porque no fueron solo los judíos, era cualquier persona que era un poquito distinta, ¿no? Eh, pero a medida que fue haciendo la investigación y que descubrí todas estas cuestiones, como por ejemplo cómo mi papá sobrevivió a la guerra, me di cuenta que dentro de esa oscuridad terrible del holocausto, habían unos momentos y unos destellos de luz absolutamente maravillosos y mágicos, Uh -huh. porque estaban los amigos de la familia, estaba el amor de la familia, pero estaban los amigos de mi padre que tomaron unos riesgos insólitos, prestándole su pasaporte, falsificando documentos, ayudándolo a que se escondiera en el único sitio, es el peor sitio para un judío de Praga, o sea, ¿cómo es posible que un judío de Praga se fuera a esconder al centro del imperio nazi? O sea, hay que estar absolutamente desquiciado, ¿no? Cosa que yo creo que siempre, mi papá fue siempre muy innovador y muy arriesgado. Y yo creo que eso le viene de allí. Le salvó la vida porque mis abuelos los habían deportado, a mi papá le tocaba que lo deportaran también, fue tomar esos riesgos. Pero no fue solo él que tomó los riesgos, fueron todos los no judíos alrededor de él que decidieron hacer lo correcto, que decidieron ser buenos y ser amigos y escoger el amor en vez del odio y la valentía, porque los han podido matar a todos por ayudarlo y lo ayudan. Entonces, de toda esta investigación sobre la oscuridad humana tan terrible, te das cuenta también que hay unas cuestiones de resiliencia y de amor y unos destellos de luz inesperados y muy bonitos. Yo creo que mira, tal vez nos enfocamos en ellos porque hay que Sí. enfocarse en lo bueno para seguir adelante, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Ariana, si le digo ratoncita, ¿en qué piensa? Mira, sí, mi mamá siempre me decía que era una ratoncita y me acuerdo siempre, ratona, me dice, y cuando se pone brava me dice que soy una rata de albañal, fíjate, todo Ratoncita, ratona y rata al bañal, dependiendo cómo se porte. de cómo me porto. Y mi papá ratoncita y copinita, que también era lo que le decía a mi mamá. Mira, entonces, claro, eso inmediatamente me lleva a mi Venezuela maravillosa, a cualquier momento de mi vida donde yo necesitaba que me calmara, ya sea porque había descubierto que la tarjeta de identidad de mi papá, por ejemplo, que mi mamá inmediatamente, ratoncita, tranquila, está todo bien, ¿no? Qué bonito. Quiero, aquí lo estoy mostrando en pantalla, a quienes nos siguen por redes sociales, Cuando el tiempo se detuvo, Memorias de la guerra de mi padre y lo que queda, un libro además cargado de registros, de documentos, de fotografías, traducido ya en al menos 9 idiomas, galardonado también, entre otros, con el Premio Literario de la Paz Dayton 2021. Ariana, ¿se puede conseguir en Venezuela? Se puede conseguir en Venezuela, lo tiene una editorial maravillosa que se llama la Editorial Dagar. Está creo que lo tiene la librería del Buscón también, pero sí se consigue en Venezuela y
lo cual es absolutamente crucial, porque Venezuela, mi papá al final acabó checo, terminó en Berlín, pero su corazón fue siempre venezolano, y él nunca se tituló de nada, no, nunca dijo que era judío, nunca era nada sino venezolano, él solo se etiquetaba de venezolano, así que es crucial que el libro esté no solo en español, pero que se pueda conseguir en Venezuela. Ariana, gracias por acompañarnos. Fue un privilegio, ¿eh? Muchísimas gracias, el privilegio es todo mío. Gracias, Rosa. Muchísimo gusto. Es un libro que habla de país, que habla de ciudad de Caracas de manera muy particular. Claro que habla del Holocausto, pero está cargado de valores, de principios. Y yo coincido en que la aproximación de Ariana es sublime. eh, Despista de lo tradicional, ¿sabe? Del sufrimiento, de la masacre, con la que la inmensa mayoría se aproxima al tema del Holocausto. No, no, se pasea por la realidad previa, por un antecedente mucho más humano, más normal. Además, tiene Ariana una capacidad descriptiva, la verdad, envidiable. Y bueno, nos lleva a pensar que en cada familia, cualquiera sea, habrá que armar un rompecabezas, ¿cierto? Quizás no un rompecabezas tan complicado en todos los casos, quizás con piezas más sencillas de ubicar, pero está claro que no sabemos todo necesariamente de nuestra familia, especialmente de quienes somos hijos de inmigrantes, que huyeron, que pasaron la página, intentaron sellarla, aunque esa página sellada para afuera, pues él relea todos los días en su interior. Ariana Neumann nos ha acompañado en nuestro programa, son las 8:58, rápidamente despedir nuestro programa por el día de hoy.